a la implementación de la estrategia de restauración ecológica participativa en el sistema de parques nacionales naturales en el marco del proyecto de áreas protegidas y paz, el cual busca mejorar la gestión de áreas protegidas y la gobernanza territorial. Aquí es importante detenernos a pensar sobre la importancia de la restauración ecológica participativa en el marco de acuerdos, que es una de las estrategias para lograr la conservación en las áreas protegidas. La restauración ecológica permite la recuperación de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de comunidades con conflictos de uso y ocupación en el sistema de parques nacionales naturales. Es mediante el análisis de aspectos como los tensionantes y el potencial de restauración que se logran reducir presiones sobre los recursos naturales, favorecer la regeneración natural y el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales para la generación de servicios ecosistémicos. Para la suscripción de estos acuerdos se suste una ruta que parte del diagnóstico, es la caracterización y análisis tanto del componente socioeconómico como ambiental, para saber dónde estamos ubicados dentro de la área protegida, saber qué es lo que tenemos, cuáles son los problemas y las oportunidades identificadas. A partir de esta caracterización y análisis, se procede a la planeación, que consiste en la definición de unos objetivos y unas acciones al corto y a mediano plazo, que se desarrollarán teniendo en cuenta los insumos necesarios para el desarrollo de estas actividades, cuánto cuesta y cuáles, por ejemplo, son las fuentes de financiación para llevarlo a cabo. Con esta información y esta componente de planeación se definen unos alcances para estos acuerdos. Se procede entonces a formalizar el acuerdo con las comunidades, se lleva a su implementación en campo de una manera participativa, al igual que el seguimiento y monitoreo para mirar si se están cumpliendo con los indicadores planteados. Estos se evalúan y en un contexto adaptativo se mira si lo que se está siendo efectivo o si se debe corregir. Aquí se llega a una decisión conjunta para darle continuidad al proceso de acuerdo de conservación. En la fase de aprestamiento, nos centramos en la consulta de información para tener todo el panorama respecto a los componentes a analizar. Se resalta la guía técnica de restauración ecológica participativa. A partir de esta información, entonces se define un plan de trabajo que es socializado y discutido por el equipo técnico. Bueno, ahora bien, con respecto a la fase diagnóstica, inicialmente, pues, es muy importante partir de toda la información, digamos, secundaria y primaria que se obtiene a través, pues, de las revisiones, tanto bibliográficas como de levantamiento en campo. Sin embargo, antes de generar, digamos, diferentes levantamientos de información en campo, es necesario tener una capacitación respecto a todos los niveles, desde el nivel central, que dará pues estas capacitaciones tanto a las direcciones territoriales, brindará los lineamientos, mejor dicho, para así desarrollar pues de la mejor manera los levantamientos de información en campo. Asimismo, digamos, en esta fase diagnóstica, a través pues de la revisión de información, pues van a surgir diferentes necesidades de levantamiento de información. Ahora bien, la herramienta utilizada para realizar estos levantamientos de información es la ficha R. Y la ficha R contempla se contempla, digamos, de diferentes ítems, los cuales son inicialmente, pues, toda la información relacionada a la parte biofísica, la cual, digamos, constituye de la información de flora, fauna, suelo y, pues, agua asociada a los sitios donde se están desarrollando las implementaciones de restauración ecológica. También se encuentra la parte social, ¿sí?, y de manejo del área protegida, en la cual vamos a tener información del número de integrantes que
que poseen las diferentes familias que están ocupando el área, las prácticas que ellos tienen, si tienen prácticas conservacionistas o si más bien pueden tener alguna práctica de tipo extractivista, ¿sí? Con ello, pues, se mide finalmente, pues, el potencial social para desarrollar la restauración ecológica. También está en la ficha R que ha consignado lo relacionado con la trayectoria ecológica que se da por bioma y de acuerdo a los tensionantes que se caractericen, ¿sí? Entonces, en esta trayectoria ecológica eh, va, di- se va a proyectar lo que debo imitar y los referentes a comparar en cuanto pues a otros ecosistemas. También va a haber un análisis de tensionantes de tipo de extensión, frecuencia y afectación, limitantes naturales como tipo de dispersión de semillas, establecimiento de plántulas o persistencia también de algunas especies exóticas, ¿sí? Y finalmente, pues, cuáles serían como las medidas más aptas para el control de estos tensionantes. Siguiente. En torno a la línea biofísica, eh, para el levantamiento de esta información en campo, bueno, es importante mencionar que para el diligenciamiento de la ficha de R se puede consultar con información bibliográfica secundaria, como investigaciones que se hayan desarrollado en el área protegida o, o también, bueno, puede ser no necesariamente información que esté publicada, puede ser también bibliografía gris, pero si, digamos, en la medida de lo posible se podría priorizar la información primaria y para ello se sugiere pues el establecimiento de parcelas Gentry, ¿sí? Si estamos tratando de ecosistemas de coberturas tipo bosque o el establecimiento de parcelas tipo Gray Smith cuando estamos trabajando, cuando estamos desarrollando implementaciones de restauración ecológica, ya sean páramos, sabanas o pastizales. También pues para este levantamiento de información vegetal. De coberturas, podemos también contar con información que genera el grupo de sistemas de información geográfica de la Subdirección de Gestión y Manejo, pues con la cual pues también se puede realizar un análisis y un diagnóstico del estado del ecosistema. Mm, Igualmente, al igual digamos, de la misma importancia que tiene el diagnóstico de la vegetación, pues asimismo tiene la misma importancia todos los temas relacionados con la fauna, ¿sí? Entonces, como les comentaba, pues para este diagnóstico podemos recurrir a información bibliográfica secundaria o a levantamiento de información en campo, ¿sí? Muchas áreas protegidas poseen monitoreo de estado de los valores objeto de conservación y en ellos es recurrente obtener información ya sea de la riqueza de las aves, de sus abundancias o también del monitoreo de mamíferos. Esta información pues nos va a permitir surtir el diagnóstico de la ficha R. Siguiente. Ahora bien, con respecto a la trayectoria ecológica, para diligenciar esta parte, pues, como les comentaba, pues también se puede recurrir a la información secundaria o levantamientos en campo, o también entrevistas o talleres a las distintas personas que ocupan el área protegida y se realiza de acuerdo, pues, al tipo de tensionante o a los tensionantes priorizados en cada uno de los biomas a trabajar. También se consigna en la ficha R información de la línea base socioeconómica para conocer las particularidades de los predios y la composición familiar con la familia que se va a hacer el acuerdo. Se registra información entonces del número de adultos, el número de niños, de adolescentes,
el tipo de coberturas presentes, si son cultivos, si son pastos, las actividades que así se desarrollan con mayor intensidad, si hay entresacas, si hay quemas, si hay uso de agroquímicos o caza. Todo esto para conocer y tener un punto de partida que nos permite identificar las acciones a mejorar y las oportunidades en cada una de las familias. Las coberturas se identifican mediante hectáreas y todo está totalmente georreferenciado para tener un soporte espacial de las acciones a implementar. Respecto al análisis de tensionantes y limitantes, se hace toda una identificación de cuáles son las barreras a la dispersión, el establecimiento y la persistencia de una sucesión vegetal que nos lleve a un ecosistema conservado. Una vez teniendo esta información consignada en la ficha R y FREP, en la ficha R se parte a la formulación del proyecto en la ficha FREP. La ficha FREP está conformada por una zonificación o microordenamiento predial en el que se definen las áreas de restauración, rehabilitación, recuperación o conservación al interior de los predios objeto de acuerdos. En esto se definen unas metas y actividades direccionadas por unos objetivos generales y específicos con metas al corto, mediano y largo plazo. También en la ficha FREP se consignan los tratamientos e indicadores para la superación de los tensionantes o limitantes en cada predio, para finalmente en la ficha consolidar un presupuesto que nos hable de los recursos y costos necesarios para la implementación y desarrollo de estas acciones implementadas para el mejoramiento del ecosistema y la calidad de vida de las personas con las que se suscribe el acuerdo. Entonces, una vez formulado el acuerdo, el proyecto, se procede a la elaboración de los borradores de los acuerdos, los cuales pues tienen en su conformación el formato del acuerdo, los anexos técnicos, la ficha R, que ya fue descrita, la ficha FREP, que ya fue también descrita, y la geodatabase, que cumpliendo con los lineamientos legales al nivel nacional, se consolida toda la información cartográfica en este tipo de archivo. Una vez consignada toda esta información y levantada por el área protegida, es enviada al equipo técnico de la Dirección Territorial para que haga una revisión y análisis. Luego esto se envía a la Subdirección de Gestión y Manejo, quien hace también una revisión, análisis y define unos ajustes o aprueba y establece un concepto técnico. En la implementación propia ya del proyecto, se debe llevar a la fase de diseño, que consiste en ordenar los tensionantes para cada predio, definir cuál es el control de estos tensionantes, o sea, los tratamientos definidos en cada acuerdo, cuáles son las especies que tienen características que nos permitan articularnos a estos diseños. Se define la manera de plantación de estas especies, el arreglo florístico, las distancias, las densidades de siembra, el manejo de suelo necesario para el establecimiento y, si es necesario, artilugios para la articulación y oferta de hábitat para la fauna. También es el componente agua, muy importante y que es un componente muy alterado en la mayoría de los predios. Finalmente, la última fase corresponde a la fase de monitoreo y seguimiento de los proyectos de restauración ecológica, y para ello se han priorizado diferentes indicadores de tipo cobertura y también indicadores de estructura y composición y función. En ese sentido, aquí vemos proyectados los indicadores de cobertura que han sido priorizados, los cuales, bueno, el primero corresponde al porcentaje de avance del proceso de restauración ecológica en el marco de acuerdos, y este indicador, bueno, se mide no se mide en todas las áreas,
ya que su escala es 1 a 10.000. Entonces, digamos, no todas las áreas tienen la posibilidad de ser monitoreadas a esta escala. Sin embargo, tenemos otros dos indicadores, ¿sí? Los cuales se miden a escala 1 a 25.000, los que corresponden al porcentaje de cambio en la distancia entre coberturas naturales, que tiene como unidad de análisis las cuencas, y el porcentaje de cambio en el número de fragmentos o parches. Siguiente. Bueno, otros de los indicadores que se han priorizado a nivel nacional en el marco del Sistema Nacional de Restauración Ecológica de Parques Nacionales Naturales son los indicadores, bueno, son 6 indicadores que se deben utilizar teniendo en cuenta pues, las fases sucesionales del ecosistema. Entonces, para fases sucesionales tempranas, podemos utilizar los indicadores de porcentaje de supervivencia, porcentaje de regeneración o porcentaje de cobertura. Y para fases sucesionales mucho más adelantadas o para el monitoreo a mediano y largo plazo, podemos utilizar indicadores de riqueza, el índice de valor de importancia o el índice de calidad de agua, que es un indicador de función. Siguiente. Respecto a los métodos de campo utilizados como métodos de campo, pues para el monitoreo a corto plazo, el que vemos acá es utilizado para el indicador de porcentaje de coberturas, en el cual se establece un transecto de 10 metros en el marco de una parcela, ya sea Gentry o Gray Smith, y básicamente se miden las longitudes en las cuales hay ausencia de copas. Entonces, una vez pues tenemos las distintas mediciones en las cuales detectamos que hay ausencia de copas, entonces vamos a calcular el indicador, que realmente pues es muy sencillo y corresponde al que está proyectado aquí. Entonces, donde el cambio de coberturas de copas arbustivas arbóreas va a corresponder a la sumatoria de las diferentes longitudes menos cada una de las longitudes encontradas o detectadas en el marco de este transecto sobre la sumatoria total de las longitudes por 100, obteniendo así un porcentaje de cobertura. Siguiente. Ahora, con respecto al método de regeneración natural, lo que se propone, lo que se sugiere es el establecimiento de una parcela de 1 por 1, en el cual básicamente se mida la cobertura de especies, la regeneración o si el porcentaje de regeneración de cobertura de especies nativas, de exóticas o también el porcentaje de cobertura del suelo desnudo. Entonces, su fórmula o el cálculo del indicador va a corresponder al porcentaje de cobertura de regeneración natural, que es igual pues al porcentaje de cobertura total menos el porcentaje de cobertura de especies exóticas, pues más la cobertura del suelo desnudo que se encuentra en el sitio. Este tiene como mínimo 3 réplicas y se encuentra en el marco, puede ser, digamos, una subparcela de una parcela tipo Gray Smith o Gentry. Siguiente. Como métodos de monitoreo para levantamiento de información a largo plazo, a mediano y largo plazo, tenemos el establecimiento de parcelas tipo Gentry cuando estamos implementando acciones de restauración ecológica en coberturas tipo bosque. Entonces, pues las parcelas tipo Gentry tienen como mínimo un mínimo de área muestral de 0.1 hectáreas y, bueno, los cuales se corresponden a 10 transectos de 2 metros de ancho por 50 de largo, y vamos a registrar todos los individuos que tengan un diámetro mayor o igual a 2.5. ¿Sí? Estas parcelas pues tienen que ser georreferenciadas, o por su parte el establecimiento de parcelas tipo Gray Smith
en sitios o en coberturas tipo sabanas, páramos o pastizales, las cuales corresponden a parcelas de 10 por 10 y en el cual se va a implementar el método de cuadrado puntual con 100 puntos de muestreo y por cada, digamos, punto de muestreo vamos contabilizando el contacto con la especie. Estas parcelas también tienen que ser georreferenciadas. Siguiente. Y por último, tenemos la metodología de la supervivencia de plantaciones, que corresponde a una metodología de, de un indicador a corto plazo, en el cual vamos, a partir del número total de los individuos sembrados, vamos a calcular el 10% de los individuos y los marcamos mediante un muestreo aleatorio pues simple. Cada marca va a tener un código que siempre va a obedecer al mismo patrón, el cual corresponde al nombre a las siglas del área protegida, a las siglas del proyecto que está implementando esta restauración, al sector del área protegida y el número del individuo. Este monitoreo es de carácter trimestral en un primer año y en un segundo año es de carácter semestral y se miden algunas variables opcionales como lo son la altura total, el estado fitosanitario y reproductivo, la cobertura y el área basal, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a calcular el porcentaje de supervivencia mediante el número de individuos sobrevivientes dividido entre el número total pues, de los individuos marcados por 100, obteniendo así un porcentaje. Bueno, pues muchas gracias por su atención y espero pues que esta presentación sea muy importante, digamos, les aporte a los fines pertinentes en el desarrollo de los talleres proyectados en el marco del proyecto de Áreas de Paz.